Ok, muy bien, Janet. Vamos entonces a iniciar los aspectos relacionados con la semana 7 y la semana 8. Eh, te preguntaba fuera de la grabación, te preguntaba fuera de la grabación si habías tenido algún contacto con eh, el assignment correspondiente a la semana 7, para, digamos, para trabajar sobre la base de ese conocimiento previo que tienes. Sí, 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 profe. Ok. Sí, yo miré lo que era, Ujú, cómo se conectaban los hablantes, había esa conexión. ujú. eh, y pues ciertas características que se deben tener en esas conexiones cuando uno interactúa con otra persona, como las Ujú. interacciones que hay. Ujú. Ok, ok. Bueno, eso es lo que, digamos, grosso modo, pues hiciste digamos, una conclusión bastante general sobre lo que plantea Pinker. Si mal no recuerdo, es el apellido del presentador, porque en este caso tenemos que hablar, y aquí vamos a presentarlo, ¿verdad? Ajá. Ok. Déjame aquí abrir esto, ¿no? Un poco, esto sí. Ok. Los objetivos, te muestro cuáles son los objetivos para este assignment from week 7. Learn how language develop, que esto lo presenta tanto Pinker como la otra presentadora que ya habíamos visto en la anterior oportunidad, la recuerdas, ¿no? La de los bebés, sí. Lo de los bebés, correcto. O sea que ya tenemos adelantado parte del trabajo, si se quiere, ¿no? Es decir, que ahora simplemente lo que debe buscar es profundizar en qué es lo que plantea Pinker, ¿no? Y Cool creo que era la otra, ¿no? La otra, no recuerdo el nombre. Sí, 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 sí. Es algo así, no sé si era KUHL, Cool o algo por allí cerca. Ujú. Ok. Y bueno, and the objective for assignment with A son detect biases in language, apply the knowledge obtained through the course, and prepare a research project. Después vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a enfocarnos en lo correspondiente a la semana 7, ¿no? Donde, como te explicaba anteriormente, los objetivos trazados para este assignment son Learn How Language Develop, que me gusta bastante este título o este objetivo, puesto que Pinker lo desarrolla bastante, digamos, refleja varias posturas en cuanto a cómo se desarrolla el lenguaje, cómo se desarrollan los idiomas. Y número dos, present your position on language acquisition. Lógicamente, esto lo haces en la medida que elaboras el assignment. Ok, como te dije, luego vamos a hablar sobre este aparte correspondiente al assignment de la semana 8. Ok, bien, hay dos cosas. Una, participate in the discussion forum, bring the information of your notes about Pinker and Coles. Este es Coles TED Talk to the discussion forum to enrich your position. Send both pieces to your tutor. Bien, lógicamente aquí digamos, lo apropiado sería, Janet, que tuviésemos un grupo de estudiantes donde pudiéramos intercambiar, ¿no? Ideas, eso sería genial, ¿no? Pero bueno, aquí el único con que vas a intercambiar ideas es conmigo, ¿no? Entonces, no te queda de otra, ¿no? Tengo que intercambiar mis ideas con el tutor. Y, pero al final dice, send both pieces to your tutor. ¿Qué es lo que tienes que hacer inicialmente para el foro? Dentro del foro, yo voy a revisar el foro, ¿verdad? Tú vas a enviar las notas que tú hayas tomado sobre Pinker y sobre Code. Pero tú las presentas allí. Eh, Fíjate que dice, write a paragraph no longer than 12 lines. Es decir, algo corto sobre lo que tú pudiste tener como importante de lo presentado por Tinker y lo presentado por Coles. Hasta ahora, eso. Y eso es lo que vas a presentar allí
en el foro en un párrafo no mayor de 12 líneas. Ok. ¿Vamos claro hasta ahorita? Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Lo otro es develop a reflective essay trying to find the relationship between both speakers. Aquí yo hago algunas aclaratorias y algunas modificaciones para que quedase claro de quiénes son these both speakers. En este caso, Pinker and Cole. Y bueno, y hay una interrogante. Can you connect both speakers? Eso es algo que tú tienes que responder. Y lo vas a responder sobre la base de lo que ya hemos visto de la presentación de Cole y sobre lo que hoy vamos a hablar, a compartir sobre lo que desarrolla Pinker. Y digo compartir porque afortunadamente tengo un estudiante como tú que logra aportar a la asignatura y eso pues es bastante provechoso. O sea que no me quedo solamente yo hablando, sino que tú también haces aportes importantes. ¿Ok? Y eso me gusta mucho. Gracias. Gracias, profe. Ok. Y dice, develop a reflective essay trying to find the relationship between both speakers, Pinker and Cole. Y está la pregunta, nuevamente, can you connect both speakers? Y bueno, aquí yo repetí esto, ¿no? Use the notes you took. Use the notes you took. O sea, esas notas que tomaste, pero yo pienso que tienes que ir un poco más de esas notas que tomaste. Porque hay unas que tú me vas a enviar que solamente son 12 líneas, pero te aseguro, porque bastante que hablamos sobre code y sobre cómo adquieren los niños el lenguaje, y de seguro que ahí habrá más de 12 líneas. Solamente con lo de code hay más de 12 líneas en lo que hablamos. Y te darás cuenta cuando empecemos a hablar de Pinker que va a haber muchísimo más de 12 líneas. Por lo tanto, vas a tomar las dos informaciones y vas entonces a responder a la pregunta, ¿Can you connect both speakers? Entonces, bueno, eso es lo que vas a hacer, lo que vas a hacer en lo que respecta a este párrafo que vas a desarrollar. Ahora, ¿cuál es la característica de este ensayo? Corrijo, de este ensayo. El párrafo es lo anterior. La característica de este ensayo reflexivo es que debe tener un mínimo de 3 páginas. Esa es, digamos, una de las condiciones. Colocó esta, Sin contar la referencia. claro, sin contar exactamente la página de la referencia y la página de la portada. Pues Sí. no, habrían unos más vivitos que colocarían Una bueno, página. la portada 1, una hoja y las referencias 3. Listo, ahí está. Ujú. Ok, bien. Entonces, bueno, tienes que hacer ese ensayo reflexivo sobre la posición de ambos presentadores, de ambos investigadores, de ambos eh, antropolingüistas, de Ok. Pinker y Cole. Ok, ya ese es un trabajo que te toca a ti, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a conversamos sobre Cole, pero ahora vamos a conversar sobre Pinker. Ok, bien. Y bueno, este es el The Assignment for Week 8. Este es el Prepare a Research Project on the Topics of the Course. Fíjate donde dice on the Topics of the Course. Pero como te dije, eso lo vamos a hablar y vamos a retroceder otra vez en esto, ¿no? Eh, ok, y como es bastante información, yo esta información la grabo hoy mismo y te la voy a enviar hoy mismo. Es decir, espero a que, porque cuando yo me voy a la plataforma de Zoom, me dice, se está grabando, ¿no? O sea, se está grabando la clase. Entonces, tan pronto se grabe, yo te la estoy enviando allí vía correo, el enlace para que lo puedas ver. Gracias. Ok, y bueno, el mínimo de páginas para ese proyecto de investigación es de 8. 8 páginas, fíjate tú, ¿no? Entonces, ya verás cuáles son las condiciones que deben privar para tener ese proyecto de investigación. Comencemos entonces con algunas acotaciones que hace Tinker, interesantes, ¿no? Algunas desde la perspectiva filosófica o algunas las une con
este filósofo llamado Immanuel Kant, tal vez lo has escuchado hablar, ¿no? Sí. Eh, y hay otro antropólogo que él nombra, ¿no? De verdad que la presentación de Pinker, desde mi perspectiva, es mucho más completa, mucho más compleja de la que presenta Cole, ¿no? Porque Cole se enfoca en un aspecto y lo desarrolla y lo profundiza, mientras que Pinker toma varios aspectos que tienen que ver con el lenguaje y la manera como nosotros utilizamos el lenguaje. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Ok, bien. Entonces, yo titulaba así, título este aparte, o lo que tomé de Cole. Evidentemente tomé algunas piezas, no las tomé todas, ¿no? En relación a la temática de la adquisición de un idioma, se destacan los siguientes puntos. Por favor, lee el primero. El texto cuestiona el modelo de que el lenguaje es legislado por una academia, argumentando que el lenguaje surge de la interacción entre mentes humanas y está en constante cambio, lo que hace que los diccionarios académicos queden rápidamente desactualizados. Ok, te pregunto, ¿pudiste Mm. escuchar a Pinker? Sí, señor, sí, 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 sí. Ok, muy bien. Sí, En esta parte él decía, ujú, por ejemplo, el ujú. ejemplo era el diccionario francés, Exactamente, ajá, eh, que sí. decía que tocaba actualizarlo y que Ujú, una de las, por así decirlo, de las ventanas o de las ujú. cosas que pasaban en el lenguaje es que estaba continuamente cambiando. Ajá, Y un ejemplo era ahora los slangs, que eso fue exacto. nuevo para mí. Sí, ok. Bueno, más en el siguiente punto se habla de eso, ¿no? Ujú, Ujú. Sí, muy bien, Janet. Entonces, en la medida, fíjate, la academia, entonces él decía en su presentación, ellos van por la letra P, imagínate, ¿no? Están ujú. actualizando y van por la letra P. Y bueno, muy irónicamente él dice, bueno, mientras esta persona con un traje de $64,000, ¿no? Eh, Sí. sí, él de verdad que le lanza dardos venenosos a la academia, pero entiendo la posición de él como lingüista, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que la academia se queda en decir, por ejemplo, mm, a ver, en utilizar algunos términos o en fijar algunos términos, pues cuando tenemos la interacción que hay entre los hablantes, pues te das cuenta de que ya está desfasado lo que ellos han dicho, ¿no? O lo que la academia ha dicho. Y Mm, prevalece y avanza, puesto que el lenguaje es eso, ¿no? El lenguaje se mantiene en una, en una constante evolución. sí. Entonces, fíjate, Construcción. sí, de evolución y construcción del Sí. lenguaje, ¿no? Entonces, no es lo mismo en la conversación que podamos tener ahora, tú y yo, como la que hubiésemos tenido, suponte, hace 60 años, ¿no? Donde de Mm, repente hay algunas cosas que yo no podría decir, ¿no? Y ahora pues yo me puedo tomar la libertad de hacerlo. O cómo sería una conversación sobre este tema dentro de 20 o 30 años. Entonces, evidentemente, hay una evolución constante del lenguaje, mientras que la academia se queda en el aparato, ¿no? Hablando en el argot típico. Ok, otro punto más abajo. Se destaca que el lenguaje refleja la naturaleza humana a través de la aparición constante de argot y jerga, los cambios históricos en los idiomas. Es decir, ahí seguimos hablando de lo que es la evolución del lenguaje, ¿no? De los slangs, ¿no? Eh, y aparecen constantemente. Y tú te das cuenta, tú de repente estás hablando con alguien y tú dices, oye, ¿y esto, no? Yo, por ejemplo, como lingüista me doy cuenta. Y yo digo, ¿y dónde salió esto? Pero cuando te pones a analizar cómo hablan otras personas, otros jóvenes, tú dices, ok, está de moda esto, ¿no? Y entonces tú ujú, tienes también que adaptarlo. Por ejemplo, Janet, no existía el 24/7. No, fulanito es esta empresa es 24/7. Y yo, en la primera oportunidad que lo escuché, 24/7, ¿qué es eso? ¿No? Me quedó la duda, ¿no? Pero entonces, ok, ya entiendo, ¿no? En una oportunidad, y voy aquí a comentar algo de nuestra decana.
la doctora Bañuls, ella comentaba, bueno, pues nos ponía al servicio de, de, de personas que trabajan dentro de la organización, dentro de una Florida, y nos dice, bueno, fulanito y X y Y están 24/7 para cualquier duda que ustedes tengan con respecto al uso de la plataforma, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? 24/7, ¿no? Ya sabemos que es un slang y que eh, me está mostrando a mí la evolución Ujú, constante que tienen las lenguas, ¿no? Entonces, imagínate tú, yo, yo dificulto que en ese diccionario académico que criticaba Pinker, esté ya sí. actualizado lo que es el 24/7, ¿no? Para ellos debe ser una barbaridad, ¿no? Un barbarismo, ni siquiera un slang, sino un barbarismo, una cosa de eso, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que es interesante cómo él aborda esta temática. A ver, léeme esta, por favor. En el caso de los niños, entender qué verbos se utilizan en el proceso de adquisición del lenguaje puede ayudar a identificar patrones y etapas clave en el desarrollo, en su desarrollo lingüístico. Por ejemplo, se pueden estudiar qué verbos son los más comunes en las primeras etapas del lenguaje de un idioma para diseñar estrategias efectivas de enseñanza. Ok, entonces fíjate, eh, yo veo este aparte como fíjate, aquí tenemos algo y aquí te paso un dato, ¿no? Aquí te paso un dato porque aquí estamos hablando de cómo los niños adquieren el lenguaje, ¿no? Ujú. Cosa que también plantea eh, la Coach. señora Cole, ¿verdad? Entonces, Sí. pero en ese proceso de adquisición, bueno, hay unos verbos que son los más comunes y que se utilizan en las primeras etapas. Pero ¿cuáles son cuáles son esos verbos que se utilizan en las primeras etapas? Entonces, si te pones a ver, escucha a un niño. Me dijiste que tienes dos hijos, ¿verdad? Sí, sí, Ok. señor. Yo me imagino que cuando, igual, yo tengo seis, ya están grandotes, tengo la menor tiene 7 años, ¿no? Pero uno se ha dado cuenta que ellos actúan o empiezan a hablar según la necesidad. Si sienten la necesidad de agua, dirán agua, dirán quiero agua, ¿no? Y ahí empieza entonces a utilizar unos verbos con más frecuencia que otros. Y él habla, se pueden estudiar qué verbos son los más comunes en las primeras etapas de aprendizaje de un idioma para diseñar estrategias efectivas de enseñanza. Es decir, que estos patrones él considera que deben estudiarse de manera tal que cuando yo vaya a diseñar estas estrategias de enseñanza, pues las haga consonas con lo que en la realidad sucede con los niños. Por ejemplo. Mm, ¿Me lees la segunda? bueno, profe, eso es. En el contexto se menciona que el uso del lenguaje se basa en un conjunto fijo de conceptos fundamentales que son universales en varios idiomas, incluido el Ujú. inglés. Estos conceptos fundamentales incluyen espacio, tiempo, casualidad e intención humana. Ok, y continúa, ¿no? Voy a colocar lo siguiente. Y aquí nos vamos a empezar a meter en un terreno este, un poco árido, ¿no? Ok, Ujú. continúa. Estos conceptos reflejan categorías similares a las propuestas por Immanuel Kant. Ujú, Él argumentaba que ciertas estructuras mentales innatas en los seres humanos influyen en cómo percibimos y comprendemos el mundo que nos rodea. En el ujú. caso del lenguaje, estos conceptos fundamentales influyen en la forma en que seleccionamos palabras y construimos frases para comunicar. Ok, a ver, ¿cómo puedes interpretar esto? En este caso Ujú, hablábamos, bueno, que había como un patrón, había patrones ujú, en los que el ser humano intenta interpretar lo que pasa a su alrededor y ujú. intenta comunicarse. Estos patrones son similares sin importar en dónde estás, de Exacto, sin dónde importar el vienes, idioma, correcto. sin Ujú, importar el lenguaje, ujú, porque está más relacionado con su, yo lo puedo interpretar de que está más relacionado con su naturaleza ujú. humana.
Sí, correcto, Entonces, así es, con su ujú, naturaleza humana, exacto. con su Ujú, naturaleza humana. ujú, Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de las necesidades básicas humanas, como ujú. por ejemplo el querer algo, ¿cierto? El necesitar Sí, algo, y ellos buscan esos patrones que les permitan tener lo básico, como claro, lo claro. básico, igual que Sí, todos los sí. mira, sobre lo que tú estás diciendo ahorita, Janet, acoto lo que dice al final. Influyen, estos conceptos fundamentales influyen en la forma en que seleccionamos palabras y construimos frases para comunicarlo. Es decir, de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Porque de repente no es el mismo contexto de una persona que vive en Alaska al, Mm, al contexto que de una persona que vive en Nueva York. Pero hay estructuras que son innatas, ¿no? Por ejemplo, el solicitar, el pedir algo, porque hay la necesidad de hacerlo, ¿no? Y ujú. de allí la concordancia que hay con la postura del filósofo Emmanuel Kant, donde habla de esas estructuras mentales innatas que tenemos los seres humanos. Ok, continúa en el próximo. La capacidad de concebir un evento, que concebir un evento de diferentes maneras es fundamental en el pensamiento humano y subyace a gran parte de la argumentación humana, donde las diferencias surgen en la interpretación de los hechos. Bueno, aquí imagínate tú, ¿no? Eh, por esa naturaleza humana que tenemos nosotros, tú puedes estar viendo un evento, tú le das una interpretación y de seguro que de otras 10 personas más, algunas coincidirán contigo, pero otras pues tendrán una postura diferente, ¿no? De allí que haya, por ejemplo, tantas religiones, tantas posturas políticas, que si el marxismo, el capitalismo, el socialismo, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo nosotros, los seres humanos, tenemos esa construcción esa posibilidad, esa factibilidad de poder hacer diferentes interpretaciones y, en consecuencia, aportar argumentos que pueden ser similares a los tuyos, pero también pueden ser diferentes y contrarios. ¿Querías decir algo? Sí, en A ver. relación a esto, él explicaba cómo la relación de la capacidad de dar su punto de vista a cosas que son hechos. Entonces, mm, comparaba como, por ejemplo, con cosas como las ciencias. Entonces, cómo es que a través de otros lenguajes, porque las matemáticas, la física, todo eso son también otra manera de claro, la biología, concebir un evento. teoría de la evolución, Janet, imagínate, ¿no? Sí. Ujú, Ujú. Entonces, él dice como, es como un segundo paso, ¿cierto? ujú, Después viene la argumentación, es el ujú. segundo paso, Sí, exacto. Ujú, sí, es como un segundo nivel ujú. en la manera en la que uno puede contrastar hechos con otras personas. Así es, Entonces, a así es. pesar de que es un hecho, ¿no? Yo digo, bueno, Ujú. hay luz, pero entonces, Claro, pero ya. fíjate tú que ese hecho que tú estás viendo eh, puede contrastar con mi postura. Ah, bueno, porque de repente tú tienes mayores herramientas, tienes mayor conocimiento de otras áreas que te van a permitir analizar una postura desde una perspectiva. Mientras que yo, limitado simplemente al conocimiento limitado digamos, sobre la cultura, entonces yo podría tener una postura diferente a la tuya. Pero solamente mi postura se basa en el conocimiento que yo tengo, mientras que tu conocimiento es mucho más amplio y por lo tanto puedes dar mayores argumentos al respecto. Por eso es que se dice que el conocimiento empodera. Te empodera y te permite a ti poder mm, presentar una postura, pero bien argumentada. ¿Pero por qué? Porque tienes un conocimiento amplio. Ok, Ujú. la siguiente. A ver. Estos con, Ah, no, sí, esta ya ahí ya está. la leí. Ajá. Ok.
Ah, bueno, ¿te acuerdas de esto? Vamos a ver si te acuerdas de esto. Ujú. Se plantea la cuestión de por qué los sobornos, solicitudes educadas, peticiones y amenazas suelen estar velados en la comunicación, a Ujú. pesar de que tanto emisor como receptor comprenden claramente la intención detrás de estos útiles. Mira, me acordé de algo que me dio risa. Dice, por ejemplo, yo he escuchado a algunas personas o en alguna, que sea alguna película o novela, mira, busca tu muerte natural, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo digo busca tu muerte natural, Ya. ahí yo te estoy amenazando, ¿no? Pero es Ujú. una amenaza velada, ¿no? O una solicitud que yo te haga. Bueno, más adelante vamos a ver vamos a desarrollar más sobre este punto. Ok, lee la Vea, siguiente. el lenguaje sirve como una forma de negociar. Eso era lo que quería puntualizar, perdón. El Ajá. lenguaje sirve como una forma de negociar relaciones humanas que se pueden clasificar en tipos según su taxonomía propuesta por el antropólogo Alan Ujú, Fish. ujú. Comunión, dominancia, Reciprocidad. reciprocidad, oh Ajá. my goodness, y sexualidad. Y sexualidad. Bueno, me tomé la libertad digamos, de detallar estos puntos para que vea cómo se puede jugar con el lenguaje dependiendo de con quién esté hablando. Ujú, Es más, te puedo hablar de una particularidad que tenemos los zulianos. Los zulianos, en Venezuela existe el estado Zulia, y en el estado Zulia tú puedes usar tres formas pronominales para dirigirte hacia alguien. Una es ok. utilizando el tuteo, es decir, tú puedes hablarle de tú. Otras puedes hablarle de vos o puedes hablarle de usted. Y eso ocurre en este estado. Pero vas a otro, que es el estado Media o el estado Táchira, que está más cercano con Colombia, por ejemplo, Ujú, donde el predominante es el ustedeo. Se le llama ustedeo. Entonces, pero ellos manejan solamente el usted. Mientras que si te vas acá a la parte central, a la capital, por ejemplo, pueden hablar de tú y de usted. Pero en el Zulia está la particularidad de hablar de tú, de usted y de vos. En Colombia, ok. sí, de vos. Entonces, en Colombia, sí, hay regiones donde se habla de vos, ¿no? Hay muchas regiones donde se habla de vos. Pero aquí en el Zulia, la particularidad es hablar de tú, de usted y de vos, ¿no? Dependiendo del hablante, Ujú, dependiendo de a quién yo me esté dirigiendo, pues yo utilizaré el pronombre personal adecuado. Si, por ejemplo, voy a dirigirme a una persona que yo conozco muy poco, ¿verdad? Que apenas estoy un jefe, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Entonces yo no voy a decirle, yo no puedo hablarle de tú y tampoco, mucho menos hablarle de vos, sino que le hablo de usted, por ejemplo. Ahora bien, somos compañeros de clase y nos estamos conociendo en el salón inicialmente yo te voy a hablar es de tú, a pesar de que tú también eres del Zulia y hablas de vos, y hablas de tú y hablas de usted también. Pero yo te hablo de tú porque todavía no te conozco muy bien y pero hay un acercamiento. Quien te hable de tú en el Zulia manifiesta un acercamiento, porque cuando te habla de usted, establece como que una pared, un pues, límite, y dice, bueno, no, yo a usted lo respeto mucho. Pero si te habla de tú, entonces ya hay un igual, ¿no? ok, Hay una similitud en cuanto a la relación que yo debo tener contigo, ¿no? O sea, relación conversacional, evidentemente. Ahora bien, sí. cuando yo te hablo de vos, si yo te digo, Janet, vos leíste el tema relacionado con tal, entonces, en ese caso, debe haber una confianza extrema que me permite a mí hablarte de vos. Entonces, este Ujú, uso de esas formas pronominales me permiten a mí la comunión, la dominancia, la reciprocidad y la sexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Ok, ok, ah, continúa, por favor. Y me explicas esto. ok. Comunión. Ujú,
Este tipo de relación se basa en la conexión emocional, la empatía y la solidaridad entre las personas. En este contexto, el lenguaje se utiliza para expresar sentimientos, compartir experiencias y fortalecer los lazos afectivos. Las palabras y expresiones utilizadas en este tipo de relación reflejan la importancia de la conexión emocional y la cercanía entre individuos. A ver, dame tu So, parecer. sí, Ujú, de hecho, la misma palabra comunión, estamos ujú, hablando en una común unión, ujú, sí, una unión común. ciertamente. Ujú, así Sí, es. entonces sí. En este caso, las palabras, el lenguaje que se utiliza es un poco más afectivo, es un Ujú, poco más emocional sí, y está reflejando especialmente como algo más subjetivo de la persona. sí. No estamos hablando de hechos ni nada de Ujú, eso, pero sí genera una, una conexión, ujú. genera una conexión entre los hablantes. Así es, muy bien, muy bien. Fíjate que al principio yo me tomé la libertad de decirte, Janet, yo tengo 6 hijos, ¿no? ¿No? Pero te lo menciono porque es parte de, para decirte que he estudiado el lenguaje, cómo han utilizado, cómo han adquirido el lenguaje. Pero es un aporte así como que, bueno, expande o se expanden lo que esos lazos afectivos, ¿no? ¿Por qué? Mm, Porque, bueno, ya hemos interactuado en varias oportunidades y eso nos permite, hay digamos, un acercamiento entre el profesor y el alumno en este caso, ¿no? ujú, Entonces, allí pues se puede presentar ese tipo de lazos afectivos y cómo se fortalecen esos lazos afectivos. Vuelvo a tomar el ejemplo del tú, del vos y el usted. Esos lazos afectivos se fortalecerán en la medida que yo tenga mayor interacción con esa persona. Ok, ujú. continuemos en el otro. Dominancia. Dominancia. En las relaciones de dominancia se establece una jerarquía o estructura Ujú, de poder entre las personas. El lenguaje en este contexto puede reflejar la autoridad, el control y la sumisión. Las palabras y frases utilizadas pueden indicar el estatus, la posición y la influencia de cada individuo dentro de la relación. ujú. Ujú. A ver. So, no, en este caso, pues estamos hablando Ujú, de que no es una relación entre pares, ujú. de una Exacto. comunicación entre pares, sino Ujú. que están en diferentes roles, pueden ser roles Exacto. sociales, Ujú, estamos hablando de roles de poder ujú, y pues obviamente el lenguaje y la manera como se interactúa es diferente. sí. No hay, no Ujú. hay confianza, ¿no? No No hay, estamos exacto, no seguros, hay una no lo hay. lógica, por ejemplo, un caso es el tuyo y el mío, ¿verdad? Yo Ujú, soy tu tutor y tú eres mi estudiante y yo te debo un gran respeto a ti y lógicamente tú me debes un gran respeto a mí, ¿verdad? ujú, Entonces, claro, yo estoy en una especie de autoridad donde te digo, mira, tienes que entregar para tal fecha y tienes que hacer que si tú dices, profe, bueno, ajá, he tenido acá, no te preocupes, puedes hacerlo, ¿no? Puedes tomarte el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces hay una relación allí de control, ¿no? De cierta autoridad, aunque no sea una autoridad como que, mira, solamente tienes hasta este domingo para... No, no, nada que ver, ¿no? Contrario, creo que como estudiante te has portado muy bien, excelentemente bien, pues, y eso me permite a mí, pues, darte un tiempo mayor para la entrega de gracias. la actividad, tal como lo conversamos al principio. Ok, Ok, profe, gracias. Sí. continuamos con reciprocidad, por favor. Reciprocidad se basa en el intercambio equitativo de recursos, favores o acciones entre las personas. En Ujú, este tipo de relación, el lenguaje se utiliza para negociar acuerdos, compromisos y responsabilidades. Las palabras y expresiones utilizadas reflejan la importancia de la colaboración, la cooperación y el equilibrio de las interacciones sociales. a ver. Ujú, En este sí, ujú. de hecho puede ser, si hablan entre jerarquías, entre los Ajá, mismos niveles entre jerárquicos, los mismos, entre los entre pares. los, sí, Ujú, entre pares, ujú. eh, pero aún así sigue siendo un poco más formal, Sí, correcto. Ujú. porque se habla de que son acuerdos, son negociaciones, entonces, Fíjate, eh, me acuerdo, en este caso, me estoy acordando de los políticos, negociar,
negociar acuerdos, compromisos y responsabilidades, por ejemplo. Ujú. Entonces, veo estas tres palabras y me acuerdo, y la idea que se me viene en principio es la de los políticos. Continúa. Sí, pero yo quiero, por ejemplo, aquí Ajá. en lo de la reciprocidad. Ujú, Eh, por ejemplo, todas las relaciones afectivas se basan ujú. también en algo de la reciprocidad, porque Sí, es en cierto. todas, Ujú, en mamá, hijo, en ujú. esposos, en estudiantes, profesores, estamos hablando de negociar algo. Sí, Siempre uno eso es brinda cierto. algo, Ajá. recibe algo. Con Entonces, los hijos ocurre mucho, Janet. sí. Tenemos que estar negociando. Sí, Sí, es cierto, ujú, sí. sí, Es como tratar de mantener una relación fluida y una ujú. comunicación fluida con los demás. Siempre tiene que haber reciprocidad, Muy como bien. para que sea efectiva y afectiva. Sí, efectiva y afectiva, Sí, ambos, ¿no? sí. Efectiva y afectiva, ¿no? Por lo menos Ajá, en el caso de los hijos, ¿no? De los hijos, del esposo, de los padres, ¿no? De los ujú. abuelos, ¿no? Todo eso. El siguiente. Sexualidad. Las relaciones de sexualidad involucran la atracción, el deseo y la intimidad entre individuos. El lenguaje en este contexto puede ser más íntimo, sugestivo y romántico. Las palabras y expresiones utilizadas reflejan la pasión, la sensualidad y la conexión emocional y física entre las relaciones amorosas. Claro, imagínate una conversación, ¿verdad? A este nivel y compárala con con el tipo de conversaciones anteriores. A ver, dame tu parecer. Sí. No, pues definitivamente no va a manejar el mismo lenguaje. Sí, De hecho, cierto. como el lenguaje tiene integra otro tipo de merismas si aplica la palabra. Sí, Ujú, otro tipo de características, ujú. estamos hablando que el tono es diferente, Hasta el las tono, expresiones son exactamente. La diferentes, claro. cercanía entre las personas, Ujú, ¿verdad? sí, Ujú, sí, claro. Pero sí. yo pensé en este caso, por Ujú. ejemplo, A ver. porque desde un aspecto biológico, la Ujú, sexualidad se toma, por ejemplo, cuando estamos hablando de diferentes géneros. Y también ujú. estamos hablando como en el pensamiento que tienen las personas. Por ejemplo, Claro, si yo la estoy cultura. hablando con un Ujú, hombre, a como ujú. yo estoy hablando con una mujer, a como si yo estoy hablando con una persona que tenga un género diferente, Sí. un Ujú, transgénero, una así, entonces sí, estamos mirando también esa parte íntima de la eso es persona, cierto. cómo es Ujú, esa parte de identidad de la persona ujú, y dependiendo de eso también tiene un lenguaje diferente. ujú. Fíjate que aquí estás integrando la antropología con la lingüística, ¿no? Porque cuando hablas de identidades, ¿no? Estás hablando de antropología de género, por ejemplo, ¿no? Ujú, Ahí hablas de sí, antropología de género y estamos acercándonos a a ese romance, ¿no? Que hay entre la antropología y la lingüística, ¿no? Que es lo que le da pie a esta asignatura que estamos estudiando. Ok, muy bien. Continuamos. Por favor. los desajustes en tipos de relaciones pueden resultar incómodos, como cuando una persona asume un tipo de relación diferente a la que la otra persona espera. Ajá. Estos desajustes pueden generar situaciones embarazosas, desde Desde tomar comida del plato de un jefe hasta ofrecer pagar una comida como invitado. a ver, tu interpretación al respecto. Ujú, Sí, yo creo que, bueno, en este caso, cuando estamos hablando del lenguaje, implica muchas cosas, ¿no? Lo que ujú, decían anteriormente implica los gestos, implica ujú, el lenguaje corporal, implica muchas cosas. Y cuando uno no comprende el mensaje que mm, está recibiendo, no comprende el entorno, no identifica cuál es el tipo de lenguaje en el que está en su entorno, sí. puede terminar en una situación Claro, compleja. en una mala Sí. interpretación, ¿no? Una mala Sí, ¿no? interpretación, De sí. repente tú le has dicho algo a una persona, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudio o a un familiar, y resulta que, y de seguro que te ha pasado, la persona ha tenido una interpretación diferente a la tuya y tú te quedas asombrada. Pues ya va, pero no, es que yo lo que quise decir fue esto, no eso que tú estás pensando. Entonces la otra Ujú, persona dice, pero es que me lo dijiste en este tono. No, no, te lo estoy diciendo de la manera más sencilla.
no tengo ninguna otra intención, salvo que lo que quiero es esto, ¿no? Entonces hay una malinterpretación de aquello que tú has dicho. Sí, incluso, por ejemplo, en los contextos, no, en los mensajes escritos, Ajá, tienden oye, todavía eso a es, mira, tener muchas malas Janet, interpretaciones. yo siempre cuando envío un mensaje en WhatsApp, yo digo, para que no me malinterpreten, voy a poner Una carita una feliz. carita feliz, porque entonces me van, si yo digo, si lo ven así, dice, ay, mira cómo lo está diciendo, ¿no? Entonces la persona lo recibe de otra manera. Entonces yo le pongo la carita feliz para que vea que no es Ese, que estoy molesto ni nada de eso, sino que mi intención eh, es que lo recibas de la mejor manera posible, ¿no? mm, Menos sí, mal que en WhatsApp, por ejemplo, existen esos emoticones, ¿no? sí, 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 Ok. sí. Interesante, ¿verdad, Yana? Interesante todo esto. Lo Sí, que es del el lenguaje me lenguaje. parece, y No, eso, aparte que es el lenguaje como tal, la comunicación es supremamente compleja de por sí, 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 ya el hecho de complejísimas, comunicarse es claro. súper complejo. Mira, Sí, Janet, y eso que no hemos hablado de la parte cultural, ¿no? No es lo mismo, digamos, el acercamiento que tú puedas tener con una persona que viva, de verdad que no sé, pero dependiendo del lugar donde tú vayas, la distancia marca una postura importante al momento de hablar. Nosotros, por ejemplo, aquí en Sudamérica, tenemos más o menos como una distancia de, no, calculo yo, como 1 metro o un poco menos, ¿no? Ahora, si tú ves que alguien se te acerca a hablar contigo y tú sientes que te ha invadido tu espacio, ¿no? Sientes que invade tu espacio y dices, "Ya va, pero ¿por qué está tan cerca, no? ¿Por qué se acerca tanto? Ah, bueno, resulta que de donde viene él, de ese país de Europa o de Asia, ¿no? De donde él viene, bueno, es normal que el acercamiento sea mayor, ¿no? Entonces, eso culturalmente también puede suceder. O sea que hasta desde el punto de vista cultural hay una influencia importante de lo que es digamos, la comunicación humana. Ok, sí, cierto. ajá. Eh, Siguiente. sí, el siguiente, por favor. Ok. Ujú. En las interacciones sociales, la forma en que expresamos nuestras peticiones puede influir en la percepción de la relación. Por ejemplo, al usar condicionales en lugar Ajá, de imperativos, como en si pudieras abrir la ventana, sería genial, ajá. se evita transmitir una actitud dominante y se muestra consideración hacia la otra persona. Esta estrategia permite comunicar deseos sin dar órdenes directas. Ajá, ok, háblame sobre esto. Todo esto lo habló Pinker, ¿viste? Todo lo que está aquí lo habló Pinker. A ver. En este caso, pues estamos hablando él decía algo así como de dónde colocar el verbo. Ujú, Eh, miramos a ver cuál es realmente el tipo de comunicación que nosotros esperamos tener con la otra persona. En este caso, trata de que sea un poco más amable, como él decía, ujú. como amable, kind, sí, Sí, algo así. Karen, correcto. Entonces, y no que sea dominante, entonces como más desde la comunión, como más afectivo Ujú. que dominante. Fíjate, ¿cómo colocarías de una forma dominante esto? Si pudieras abrir la ventana, sería genial. ¿Cómo sería desde el punto de vista dominante? Abre la ventana. Abre la ventana, tengo calor. Mm, Si yo te digo a ti, una cosa yo te diga, Janet, abre la ventana, tengo calor, ¿no? Entonces ahí te estoy dando una orden, ¿no? Ahora te digo, Janet, si pudieras abrir la ventana, sería genial, ¿no? Entonces ahí, lógicamente yo no te estoy dando una orden, sino que hasta te estoy pidiendo como que un favor. Janet, ¿qué tal si abres sí, la se ventana? sugiere. Se sugiere, exacto, se sugiere, pero dentro de ti hay oye, por favor, abre la ventana, que tengo un calor que no aguanto, ¿no? Mm, Sí, algo así como eso. Ok, muy bien. Bien, ajá, tenemos estas otras dos, por favor.
En situaciones de comunicación indirecta, como al hacer un soborno velado, se detecta la importancia de la ambigüedad en el lenguaje. Esta estrategia permite que ante un oficial deshonesto se interprete como un soborno con la posibilidad de salir libre, mientras que en un oficial honesto solo se emitirá una multa de tráfico. Sí, claro, entonces imagínate tú, te llega el oficial, ¿no? Entonces te dice, mire, pero esto lo podemos arreglar por las buenas, ¿no? Ya tú le estás diciendo algo al oficial, ¿no? Entonces, ahí Sí. cuando tú dices eso, hay un soborno velado, ¿no? Pinker hablaba sobre esto, ¿no? Y mostraba varios Olvida ahí. ejemplos. Ujú, Sí. con respecto a, si tienes un oficial deshonesto, bueno, él va a aceptar el soborno como tal. Mientras que si es un oficial honesto, pues no va a hacerle caso omiso a lo que tú estás diciendo, porque incluso yo como oficial podría decirte, pero ¿qué es lo que quiere decir usted con podemos arreglar esto por las buenas? Claro, ahí ya tú notas que el oficial se ha dado cuenta de que tú lo que quieres es sobornarlo, pero no lo has hecho directamente. Por lo tanto, tú, al ver la posición del, no, 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 mire, yo lo que me refiero es que, oye, mire, yo solamente lo que hice fue esto. Usted debería dejarme ir porque no fue mayor cosa la que hice, ¿no? O póngame una multa sobre tal cosa, ¿no? Es decir, no tiene que haber un soborno claro, sino un soborno velado en este caso. Ujú. Entonces, bueno, interesante esta parte que él nombra sobre el oficial y el soborno velado. Y eso ocurre en un montón de situaciones, Janet, pero un montón donde te dicen algo y te lo dicen de una manera velada, ¿no? Entonces tú te das cuenta, oye, mira lo que me está diciendo, ¿no? Entonces eso ocurre incluso en cualquier entorno, en el Sí, laboral. incluso sin intención de ser velado, hay momentos Además, en los ajá, que sí, hay una sí. comunicación indirecta y uno queda como, ay, no entendí. Sí, sí, otra puede ser esa, ¿no? Bueno, no, mira, y pasa, y pasa. Pues la otra persona llama, pero es que no entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Y de verdad no Ujú. entiende. Hay unos Sí, que podrían decir, oye, pero es que no entiendo lo que me quieres decir. Nada, lo que te estás pidiendo que le aclares más, ¿no? Dame sí. mayores datos de lo que tú estás diciendo porque te entiendo, pero quisiera que me explicaras con mayores detalles, ¿no? Ok, el siguiente. Se menciona esta ambigüedad también puede aplicarse en situaciones incómodas como solicitudes sexuales, Ajá. demostrando que la vaguedad lingüística puede ser una ventaja en interacciones sociales y diplomáticas. Sí, incluso en las relaciones diplomáticas, ¿no? Ujú. Eh, claro, uno no sabe qué ocurre a nivel, por ejemplo, de conversaciones entre cancilleres, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, las posturas políticas que ellos puedan tener, donde esa vaguedad lingüística va a prevalecer, ¿no? Y bueno, fíjate Sí. cómo lo plantea Pinker. Puede ser una ventaja en interacciones sociales, ¿no? Ah, bueno, pero ¿por qué podría ser una ventaja? Porque me va a permitir a mí poder lograr mi propósito, por ejemplo. Ok, Sí, sí, sí. ujú. Ok, bien. Hasta aquí digamos, algunas notas que he tomado de lo que Pinker eh, ha mencionado en su presentación, ¿no? Algo que tengas que comentar. No, no, súper Ok, claro. ok, bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vamos para atrás un poco, vamos para atrás. Entonces, eh, ¿qué debes hacer? Bueno, acuérdate, ¿no? En las 12 líneas, ¿verdad? 12 líneas, vas a Ujú. enviar. Por eso que, bueno, aquí las 12 líneas se quedan cortas, por lo menos entre lo que tú y yo hemos conversado, 12 líneas van a ser cortísimas, ¿no? Hacer Eh, un súper resumen. sí, yo creo que te va a dar dolor de cabeza, ¿no? Hacer pues mira lo que dice aquí, ¿no? No larger than 12 line, ¿no? Ahí te debo ese dolor de cabeza para que tú puedas resumir todo lo que hemos hablado de Pinker y de Call, ¿no? Entonces, Ok, sí. mientras que el ensayo eh, reflexivo, pues vas a hacerlo a través de un mínimo, aquí dice minimum,
aquí por lo menos hay una mayor libertad, ¿no? Minimum number of pages, 3. Entonces, Ok. bueno, exacto. Aquí va, hay un, ¿Cómo es, profe, perdóname, cómo es sí, reflexivo? Estamos hablando también, ujú. obviamente se basa un poco en mi perspectiva sobre el tema. Que yo Te escucho reflexiono. un poquito más bajo. Es que Ahora sí, sí. ahora Ajá. sí. Ah, ok. Ahora sí, ajá. Como es reflexivo, estamos hablando de que obviamente se basa un poco sobre mi perspectiva. Exactamente, ajá. Tu opinión, tu perspectiva, eso es importante. Y a mí me gusta mucho esa parte, a mí me gusta mucho la, digamos, la tarea que se coloca en la plataforma, puesto que el ensayo reflexivo va a mostrar mucho de ti. Y Ujú, estoy seguro 100% que aquí no vas a tener ningún problema, puesto que ya me lo has demostrado digamos, en todas las interacciones que hemos tenido en cada una de las sesiones, ¿no? ujú. Ok, bien. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es el assignment for week 8. Como te decía anteriormente, hay que, you have to prepare a research project. Ahora fíjate lo que dice aquí. On the topics of the course. Te voy a pasar un dato. A. Use the format given to write a research project based on one of your teaching groups. Allá hay, eh, en los recursos de la, vamos a ver si lo puedo buscar. Déjame buscarlo, ¿no? Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Y voy a buscar, a ver, Unidad 5, ¿está? ya va. Bueno, ya, pico. Profe, me regala un minutico, ya regreso. Sí, 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 adelante, adelante, mientras yo preparo aquí lo que te quiero mostrar. Gracias. Dale. Listo. Estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Ok, tranquilo, profe. Ok. Bueno, fíjate en esta parte. Dice, consult the video, understand the research practices. Bueno, aquí te da unas orientaciones, unos investigadores. Lo que no me gusta es que es bastante extenso, dura más o menos una hora y algo. Ok. Pero es un video que te muestra a, a un investigador explicando cómo nosotros podemos entender las prácticas de investigación. Si Ok. quieres, pues tienes esa opción también para que puedas nutrirte con respecto a cómo hacer entonces ese proyecto, ¿no? Sin embargo, yo te voy a dejar algunas orientaciones, ¿verdad? Que van
they get to the point. Ah, vamos a buscarlas. Okay. Ah, bien. ¿Logras ver? Bien. Ujú. Muy Sí, bien. señor. Bien. Assignment for week 8. Prepare a research project on the topics of the course. Fíjate que es on the topics of the course. Para que tengas también una orientación. Primero ya sabes cuáles son los temas que hemos tratado. Ya ahí Ujú. tienes un conocimiento previo de qué es lo que debes utilizar para poder desarrollar este proyecto de investigación. También te recomiendo que si quieres mayores detalles, te vayas al syllabus. El syllabus se encuentra en la sección de recursos. Del lado derecho de la pantalla, cuando tú abres la plataforma, del lado derecho aparece Resources. Ahí, cuando le haces clic a ese enlace, te vas a encontrar con que el primer documento que vas a ver es el relacionado con el syllabus. Allí están especificados cada uno de los temas que contiene el curso. Si quieres utilizar eso o si quieres apoyarte en eso también, ¿no? Bien, entonces use the format given to write a research project based on one of your teaching groups. Pues, con respecto a esto, pues entonces buscar la información que te acabo de mencionar o, caso contrario, pues you can guide yourself through this information. What should a research project include? Okay. Bien, could you please read them? Yeah. So, And the first one is what introduction. okay. So, introduction, Yes. the aims of the project and what you hope to achieve. That's The the aim, no? introduction. That's the aims of the project and what you hope to achieve. What does it mean? Please read it. So, this is the objective. Right, that's it. The The objective. introduction is where you will provide context of for why you are doing the project. The project. So that's introduction. Okay. What about the literature review? Literature review. Please read it. Review, evaluating and reviewing system knowledge Reviewing on the topic. on the topic. The Okay. What? literature review is where you will analyze and evaluate existing research within your subject project area. Area, subject. right. So what is important in this part? That you have to look for some other information about the points that we have worked so far in our course. So, for example, we have talked about language acquisition and language learning. So it would be important if you find out some other information from other authors about what they say about linguistic language acquisition and language learning. So that's important, right? So you cite them. That's important to cite them, right? For example, Brown said, so Brown 1985 or Brown 2014, for instance, right? So that's an information that you have to write in your research project. Okay. Okay. Read the part about methodology, please. Methodology, the methods you will use for your primary research. The research paper methodology outlines the process of your data collection. This is where you will present your primary research. Ok. En este caso, pues simplemente vas a utilizar cuál es la metodología. Tú presentarás, hay una metodología, básicamente, we have a quantitative approach or qualitative approach. I think that you're going to use a qualitative approach instead of quantitative approach because you're, in some cases, there is a part of these research projects where you have to use, where you have to present your own opinion, right? You're going to present your own opinion, and we have not worked with a lot of
of numbers. If we have worked with a lot of numbers from other authors or from other researchers, then in that case, you will have to use a quantitative approach. But I think that the approach that you're going to use is a qualitative approach. So that's a methodology that you're going to use mostly, the qualitative approach. Well, that's my opinion. Maybe you would consider that the quantitative approach is the best one, or it's better in your case because you consider that there is a lot of information where you can use the quantitative approach. Okay, you get it? Okay. Okay, good. But in that, Mhm. sorry. About methodology for Uh-huh. the investigation could be, for example, Mhm. like it says, yes, should be a qualitative investigation, but it's Yeah. like a, could be, for example, descriptive investigation, because obviously I would like to make an amazing project for investigation Yeah. about the anthropology languages or in the school, for example, that I have Right. the Okay. I have many different cultures and languages, so it could be so great. But obviously, for the time, only can to Of collect course. information No, from you other. cannot. Right. Yes. Yeah, you can. You only. I could say that you will only have at least 7 or 9 or 10 days to write your research project. That would be great I mean, if you use or if you do a research project with a lot of information. But in that case, if you do that, of course, it's obvious that it's going to take a lot of time. You will finish that research project in 30 days, 45 days, or 2 months. So we don't have all that time for that research project. So we only Okay. have a couple of days, let's say, a couple of days. I mean, 9 or at least 10 days, at last 10 days to do your research project. So the great thing or the greatest thing would be that you could tell us about your experience of an institution. That would be great. But in this case, you only have to talk about what we have worked in this course. So those are, I mean, that's a limitation that you have. Yeah. Say yes. So because of the time, you have to do that. Okay. Yeah. Okay, good. Finding and result, please read it. Presenting the data from your primary research. The discussion section is where you will talk about your findings in detail. Okay. So here the findings in detail is, for example, the type of information that I found or find for each topic, or how I can integrate all topics that I learned in this course. So Okay. As it says the section where you will talk about your findings in detail. You were finding a lot of information from other authors. So that what you're going to present there. What was information that you found out, and then you're going to write that information in your research. So that's your primary research is what you could investigate from the perspective from other authors. Okay. Good. Discussion. This is, for me, the most important part. Really, please. Yeah. Discussion, summarizing and analyzing your research and what you have found out. Here you will give a concise and actual summary of your findings. Okay, good. So right there, in this case, right here, you're gonna present your point of view about what you have found out. Okay. Of course, it would be a summary and an analysis. Look, it says summarizing and analyzing, right? So you made the summary and you have to analyze. And when you analyze, of course, it is a subjective part.
Understand that? When you Mhm. analyze, and you're going to analyze it from the qualitative point of view, not from the quantitative point of view, because the methodology that you're going to use has to do with a qualitative approach. Mhm. So Okay. your opinion here and the opinion of other researchers is important. But Okay. most of all, what is important for me is your position, your arguments about what we have worked during the whole course. Okay. Okay. Conclusion How the project went, success and and failures, failures. areas for future study. So the Mhm. conclusion is where you'll bring your research project to a close. It is essential you do not bring any new ideas into your conclusion. This Mhm. section is used only for summarize what you have already started in the project. Stated in the project. Okay. Mhm. So here that's important. You are not going to present new ideas. The new ideas are going to be presented at the discussion area, right? At the Okay. discussion section. But here you're just going to conclude. It's like the summary, right? It's like the abstract. It's kind of abstract. Of course, it's not an abstract, right? But it's kind of an abstract. It's what you're gonna write here. Okay. So you're going to bring your conclusion to the of what your research was about, but not new ideas, right? New ideas Okay. had to be done before and not at this moment. Mhm. And of course, this part is very important. List of reference. Please read it. List of reference correctly Correctly cited sources. cite source that you have been used throughout the project. Creating a list of reference will allow to read this to easily evaluate the quality of your secondary research. Research, right. So, as I said before, when you do a research project, you present the idea from other researchers, the ideas from other authors, and of course that is going to enrich your project, and as a consequence, it is going to enrich your position about what we have worked with during the whole course. Okay, Okay. good. Well, that is all. A ver, have you got any other questions? ¿Qué otra pregunta tienes? Ajá, En este caso, yo sé que ajá. queda poquito tiempo, pero podría, por ejemplo, Ujú. añadir que tenga algo de datos y Sí, soporte, claro. una A encuesta. ver, No no puedo quiere, contrastar deja- nada, déjame pero acotarte podría hacer algo. una encuesta en el teléfono. Una postura cualitativa no evita que tú tengas mención de elementos cuantitativos, pero estoy seguro que lo medular, lo céntrico, estará basado en una postura cualitativa más que cuantitativa. Eso no quita el hecho de que tú vayas a mencionar ciertos aspectos cuantitativos, como los que mencionó Cole, ¿te acuerdas? Que decía, Mm, bueno, un porcentaje de las palabras mencionadas en tal. Bueno, eso es una postura cualitativa de ella, pero con elementos cuantitativos. Pero eso es otra cosa. Pero se ve que la metodología utilizada por ella fue cualitativa, más que cuantitativa. Que ujú. utilizó ciertos elementos necesarios cuantitativos para apoyar la postura cualitativa, es otra cosa. Ok. Sí, Ujú. sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? No, yo creo que ya espero es poder terminarla a tiempo. Sí. No, y pregúntame. Yo voy a estar viendo la plataforma todos los días, Janet, ¿ok? Cualquier Listo. duda, ya sabes, tú me preguntas, profe Luis, como tú quieras, y yo te voy a responder inmediatamente. Yo reviso la plataforma todos los días, pues tengo otros 2 cursos y también lo reviso constantemente. Todos los días tengo por costumbre hacer eso, ¿no?
Sí, sí. Entonces, Profe, otra pregunta. sí. ¿Tenemos una última sesión de clase o está ya como es la entrega del proyecto? Es la última. No es la última porque aquí de qué podemos hablar, sino de darte la explicación de cómo vas a hacer un proyecto de investigación o un research project, cómo debes hacerlo, las guías para ello, qué debes leer, en qué te debes enfocar, ¿no? Y bueno, Ok. como te dije, no olvides también darle una ojeada a lo que es el syllabus. ¿Ok? Sí, Ahí sí, sí. también te puedes apoyar en eso y en todo lo que hemos hablado, ¿no? Ok. Que hemos hablado bastante. Sí, sí, sí. Profe, debe incluir todos los temas de los que se han discutido en clase No o la gran necesariamente, mayoría, por lo la menos gran algunos mayoría que sí, no considere muy necesariamente tienes que incluir importantes. cada tema de cada semana, ¿no? Ok, Sino que sí. hazme una presentación allí donde yo pueda eh, concatenar, donde pueda concatenar lo que hemos visto a través del curso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Una otra pregunta. Sí, Yo vi aquí, es que estoy abriendo aquí la plataforma, ok. no la tengo abierta. Aparte porque nunca me dejó cambiar la contraseña, entonces tiene la ¿Verdad? contraseña horrible Ah, y pone caramba. las contraseñas que uno nunca se acuerda, es horrible. Sí. Todas locas, a ver, ya. Yo vi una actividad Ajá. en la que me pide un audio. Ok. No sé si es. Un audio. Sí, espérame, profe. Yo no quiero, no sé A ver. si es en esta, pues en la otra asignatura que tengo, pero me pide un audio. Ajá. Sí, A ver. asignación 2. Send a voice recording based on your opinion of the subject, how to apply linguistic anthropology vision. Remember that your recording should not last more than 2 minutes. Ok. This is Eso about está like a conclusion of the whole course. as it sounds. Okay. I can see. Right. Right. Yes, you are right. I'm looking at it right now. Yeah, it says, yeah, send a voice recording based on your opinion on the subject. It's the same. It's a research project, but in 2 minutes Okay, with your own voice. Yeah, okay, I mean, from that research project, you make your summary and then you present it in a recording. That's it, voice oh, recording. Mhm. Yeah, send a so voice the recording based on your opinions on the subject, how to apply the linguistic anthropology vision. Remember that your recording should not last more than 2 minutes. So please do not talk that much. oh, okay, so Uh-huh. basically the title Mhm, of the topic of the project is how to apply mhm. the linguistic anthropology vision It could be. into school, for Yeah, example. it could be. Okay, It could be. No problem. It could be. okay, Mhm. For me, okay, could be. yeah, it could be. Yeah, it could be because you can choose any other title, right? So Okay, that could be thank one. You can change that title to maybe to another title that is more related to what you've done uh, in your own experience, for example, right? okay, and in that recurring voice, it should be in English. To be what? In In English. English, yeah, it has to be in English. So Okay. you're not going to have any problems for that because you speak English. I can see that you speak English Ah, and you do it very well. No problem for that. okay, okay. I'm gonna try. Okay, Oh, okay. you do it very well. Don't worry about that. Okay, Mhm, okay. mhm. Was the that was the question. Sorry. Okay, Thank you. good. Thank you so much. Bueno, siempre a la orden, Janet. Eh, bueno, aquí vamos a estar, voy a estar siempre atento, ya sabes, cualquier duda, profe, tal, o si tenemos que conversar algo, mira, yo puedo preparar otra clase. Tú me dices, profe, me gustaría que habláramos sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, cómo no, yo con mucho gusto podríamos acordar y hablar sobre un punto determinado que tú me digas, ¿no? De Okay. manera tal que yo te pueda apoyar y podamos entonces tener una conversación vía Zoom, ¿no? Porque Okay. lógicamente las conversaciones que se tienen a través del chat, no, de verdad que no son.
tan efectivas, además de que, bueno, que si se va, que si se viene, que si perdí la señal. Afortunadamente no se perdió la señal ni la tuya ni la mía, ¿no? Hemos Sí, pero estado... ¿Mm? sale de la plataforma, entonces tengo que volver a entrar y volver a iniciar un chat. Sí, no, yo me acuerdo la primera vez que eso era un dolor de cabeza. Yo digo, ay, pobrecita, se le va y se le va y viene la señal, va y viene la señal. Sí, se cierra el chat, se cierra. Sí, se cierra, exacto. Tienes que volver a ingresar. Y yo me fijaba, yo, bueno, tengo que quedarme aquí esperando. Ahorita entro, dije yo. Y de hecho entrabas, ¿no? Entrabas otra Sí, vez y volvíamos otra vez y volvías a salir. sí, horrible, horrible. Sí, Sí. horrible, así es. Ujú. Listo, profe. Pues nada, muchísimas gracias y nada, Bueno, yo espero no molestarlo tanto. no, 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 Pero yo tranquila, no sí, me estás tengo molestando. preguntas, yo le voy a contar. No, para nada, Janet, no me estás molestando, al contrario, de verdad, un placer para mí y un honor poder apoyarte, porque esa es mi función, ser tu tutor hasta el final del curso. ¿Ok? Gracias, profe, y espero podernos ver en clases futuras. Claro que sí, claro que sí. Ojalá y me den otro curso donde estés tú también. Ok. Sí, Bueno, bueno, hasta profe, luego. muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Que tengas un feliz sábado y un provechoso domingo también. Gracias, igual, Hasta luego. igual, profe. Ok, Bendiciones. bye. Bye.